Día 4. de cómo conocí a tu padrastro. La cosa es que antes de conocer al padrastro de mis hijos pasaron muchas cosas y conocí al hombre maravilloso que me hizo cambiar de perspectiva y darme cuenta de que no todos los hombres eran iguales. Lo que pasa que luego vino un infarto cerebral, el COVID y muchas cositas que hicieron que me tuviese que despedir de él. Y luego más adelante el destino me puso a la persona que hoy en día se ha ganado mi corazoncito y llevamos varios años juntos. El amor de my life. Si les gustan los podcasts, las novelas y las aventuras reales, parece ficción, pero es la vida real, las cosas que me pasaron. Te dejo por aquí arribita el primer capítulo de todas estas temporadas maravillosas de millones de chismes. Gracias por verme y estás aquí. Ya te conoces cómo funciona todo esto. Chisme en 3, 2, 1. Hoy no me siento bien, ya se los conté por historias de Instagram, pero ya saben que el chismecito no puede parar. Y otra cosa que pasa también es que no me gusta quedarles mal. Ya de por sí sé que este videito está llegando atrasado, pero igual y también me sirve a mí para despejarme un poco. Tengo dolores, la fisioterapia hay días que me hace sentir mejor, pero en los últimos días, desde la última fisioterapia, me he sentido peor. Tengo bastante dolor, ya no solo en la pierna, en la espalda, la cadera. Tengo como una leve inflamación, no sé, han estado más fuertes los ejercicios. Y eso me mantiene plof, porque los dolores no son muy altos, pero son constantes. Y tú sabes que cuando algo está ahí, encima de una heridita, aunque no sea mucho, pues llega un momento en que te aturde y... horrible, chiquillas. Pero bueno, igual y si me distraigo un poquito y pienso en otras cosas, pues puede ayudar también a que me sienta mejor, por lo menos anímicamente. Y igual y mi cerebro lo reconoce como que estoy bien, energía positiva, y me llegan energías mejores a la espalda, electrocutaciones. Y bueno, por lo menos el tiempo que les estoy aquí contando chismes, igual y se me olvida, ¿no? Que me duele. Que ya ni con las pastillas. Bueno, manas, ¿cómo están? ¿Cómo está pasando su fin de semana? Si me están viendo el fin de semana, si me están viendo entre semana, ¿cómo están pasando esa semana? Chiquis, entonces, nos quedamos, que se cayó, un pendiente. Nos quedamos, yo ya estaba saliendo con el malcriado, todo estaba muy bien, pero yo había tomado la decisión de que no quería formalizar la relación porque él estaba en el último año de cirugía en urología y como quiera que sea, él no podía quedarse en Cuba y yo no quería irme a vivir a Honduras. No estaba dentro de mis planes, y si fuese yo sola es diferente. Siento que inclusive hubiese rehecho mi vida mucho antes de lo que lo hice. Pero las cosas pasan por algo. Ustedes saben, el destino y el universo tiene sus planes y sus escrituras para cada uno de nosotros, ¿verdad? No es lo mismo cuando uno está solo, que se puede mover para cualquier lado y puedes experimentar diferentes cosas, diferentes experiencias, diferentes personas, que cuando uno es mamá. Las decisiones son diferentes y pues uno no puede estarse moviendo así sin pensar las cosas bien. Y bueno, ya de por sí yo me he movido bastante, pero Honduras no estaba dentro de mis planes y obviamente él no podía quedarse en Cuba. Podían cambiar más adelante porque las relaciones cuando ya van bien, ¿no? Como que es diferente, ¿no? Es como cuando empiezas una relación sin querer tener hijos y ya después pues cambias de opinión. ¿Sí me entienden? Cosas que te pueden no gustar y después gustarte. Pues. Pero en ese momento que nosotros estábamos comenzando, que todavía no estaban esos grandes planes dentro de mi cabeza, pero cambiarían las cosas porque sucedieron cosas como el COVID que llegó. O sea, extrañamente todo salía bien porque ahora yo estaba tratando con una persona muy pasiva. Él me daba una calma, me transmitía a mí cosas que yo en ese momento no tenía. Yo había pasado por tantos y siempre les he dicho que voy a ser lo más transparente posible. Que yo era una persona demasiado explotada por muy poco. Mis estados de ánimo subían, bajaban, mi estrés también se disparaba, ansiedad, muchas cosas que también podían repercutir en todo, en mi vida como mamá, como hija, como persona, como todo. Entonces, y en ese momento inclusive yo era mucho más agresiva, la ira, la rabia, el de todo, porque yo directamente no entendía
¿por qué me pasaban tantas cosas y las cosas me salían tan mal? Y bueno, como quiera que sea, lamentablemente siempre tomamos con las personas más cercanas a nosotros nuestros problemas. Ojalá no fuese así, ojalá pudiésemos controlar todo el tiempo nuestras emociones, nuestros sentimientos y todo lo que sentimos, pero no es verdad, esa no es la realidad. Hay que pasar por muchos procesos para llegar a controlar todo eso en nuestra cabeza, que es incierta, o sea, tenemos muchas cosas todavía por conocer. Al yo ser sola, al tener poca ayuda, no es que no tuviese, yo tenía mucha ayuda de mi familia, pero yo estaba sola, siempre. Y en el momento en el que mi hijo nació, mi familia se alejó un poco por todo lo que pasó con el papá del niño y bueno, no tuve el mismo apoyo después de tener a mi segundo hijo que cuando tuve a Nani la primera vez, que era una sola niña, que era el amor de todos. Bueno, con el niño me dejaron un poco más a mi aire, pero también porque bueno, yo crecí, tomaba mis propias decisiones, mis errores sobre todo, y pues me dejaron un poco más. Y a la vez yo también quería eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, todas esas decisiones de querer estar sola, de responsabilizarme de todo yo sola, hacía que mi carga de responsabilidades aumentara y eso me generaba a mí un estrés bastante grande y los niños eran los que terminaban pagando todo, lamentablemente. Pero bueno, por X o Y motivo usé toda la experiencia que he ganado y he aprendido para mejorar como mamá también. Y una de las cosas que hizo que equilibrase mi estado mental en ese sentido de las explosiones, ¿sabes? Fue el haber tenido esta relación, porque él, manas, él era la viva representación de la paz mental, de la paciencia. Con el tiempo, pues obviamente me lo transmitió y eso me generó a mí también una carga positiva que yo también transmitía a las personas que estaban a mi alrededor. Y ahí es donde nos damos cuenta de todo lo que puede llegar a transmitirnos o hacernos las malas personas en nuestra vida y las buenas personas en nuestra vida. Porque las malas personas pues terminan, como quiera que sea, conectándose contigo y termina siendo un poquitico igual que los demás. No completamente, obviamente todos somos diferentes, pero espero que se entienda lo que estoy diciendo. Él me transmitía paz y a la misma vez yo conseguía transmitir paz a los demás. Por eso siempre les digo a los que me siguen desde hace mucho tiempo, tú eres mamá, tienes tus hijos y es mucho más importante que tú te centres en ti, en tu paz mental como mamá, antes que en cualquiera, inclusive en tus hijos, porque cuando tú estés bien, tus hijos van a estar bien. Si tú no estás bien, tus hijos van a tener eso que tú tienes. O sea, es como que se transmite. Ellos tienen una conexión única con nosotros. Y cuando tú no estás bien, o lo terminas pagando con ellos, o ellos ven, porque uno piensa que no, pero se dan cuenta de todo y terminan recogiendo toda esa energía negativa que tú tienes adentro. Entonces, pues las personas que te dan, que te aportan, que están ahí en tu vida para hacer cosas positivas, lo vas a sentir directa e indirectamente. A la misma vez que las personas que te están ahí haciendo daño y todo, pues terminas también tú transmitiendo eso, ¿no? Me llegó, me tenía que llegar. Era mi momento de que me llegara alguien que me diera esa paz para que entonces yo también pudiese dar. Aún así, que él era increíblemente bueno y que yo adoraba cómo me sentía cuando estaba con él, yo no quería formalizar la relación porque sabía que se iba a ir y yo no quería que volviese a pasar lo mismo que con el traficante, que iban a dejar de tener a una persona que quisieran mucho. Le iban a terminar cogiendo cariño, así como yo le tenía cariño, mi familia, mis hijos y todo. Yo no podía volver a darle eso a mis hijos otra vez. ¿Qué pasa? Que yo le estaba dando diferentes personas a mis niños en su vida. Había intentado varias veces colocarles a lo mejor una persona, una figura paterna. Era mi sueño colocarles una figura paterna a mis hijos, porque lo necesitaban. Yo, por mucho amor que les diera, yo sentía que necesitaban a esa figura paterna. Entonces, ese había sido mi error, el haber intentado varias veces y introducir hombres en su vida. No más, ya no. Ya había madurado lo suficiente como para decidir que no podía seguir habiendo tantos hombres en mi vida. Así que como yo sabía muy claramente que él no iba a estar en mi vida en el futuro, no iba a volver a hacer eso.
por mucho que a mí me gustara. Lo íbamos a mantener lo más en secreto posible, sin escondernos, porque yo tenía muy claro que tampoco iba a andar por ahí, ay, no me des la mano, ay, no me des un beso. Él iba a verme, yo lo recibía, él iba a mi casa de vez en cuando también, se sentaba en la sala de mi casa como si fuese mi amigo, o sea, normal, o sea, no es como que yo lo tenía totalmente apartado de mi familia, ni de mis hijos, ni de nada. Una persona más, muy buena, así como yo tenía buenas amistades, él era una amistad buena más y genial. Entonces, lo que no quería era que se supiese, ¿no?, que era mi pareja formal o que mis niños lo vieran como un posible papá. ¿Sí me entienden, no, verdad? Sí me entienden. Pero llegó un momento en que lo dejamos de hablar, simplemente dejábamos que todo fluyese y eso era lo mejor. Nos veíamos poco porque yo tomé la decisión de no priorizar nunca más el estar con alguien que fue con mis hijos, y cuando tenía tiempo era que nos veíamos solos, me refiero, ¿no? Porque nos veíamos casi todos los días. Como él estaba ahí trabajando cerquita de mí, pues era también un plus, ¿no? De que siempre teníamos la oportunidad de contarnos cómo nos ha ido el día, cómo has estado, nos dábamos unos cariñitos, unos besitos. Esa conexión de hablar, sobre todo, de tener mucha comunicación, de acompañarme si tenía que hacer compras para el restaurante, de darme consejos, de llevarme a lugares donde yo pudiese tomar inspiración para nuevos platos, para nuevos proyectos. O sea, me alimentaba de tantas cosas positivas que era increíble el estar cerca de alguien de así, ¿no? ¿Qué sucede? Que llegó el COVID. A mí me hace un poco de gracia que al principio, cuando el COVID, que empezó el tema de cerrar fronteras en muchos países y todo eso, se reían de mí. Porque cuando pasó un mes o dos, más o menos en febrero por ahí, que ya la cosa se estaba poniendo más o menos seria, yo empecé a aplicar las medidas de seguridad en el restaurante con todos mis empleados y en el restaurante de mi papá también. Y había unos que no me hacían caso, pero yo siempre andaba con mi mascarilla, hacía que mis empleadas, no me gusta esa palabra, me gustaba que mis compañeras, mis chicas, ¿no?, las que trabajaban ahí, tanto el cocinero, la otra cocinera, la camarera, estuviesen también bien protegidos. Y los mismos médicos que iban a almorzar, otra vez, siempre me sale almorzar, que iban allí con nosotros a almorzar, todo eso, de todo tipo de especialidades, se reían de mí. Porque yo usaba la mascarilla, que como yo era tan exagerada, está bien, aguántense, que esto va a llegar aquí, quieran o no, esto va a llegar aquí. Y todos los médicos, todos, me decían, no te preocupes, esto se va a pasar como cualquier otro de las otras tantas, no pandemias, pero epidemias que han habido, que nunca ha llegado a Dios. Tranquilo, por lo menos por mí no va a ser. Por mí no va a ser, porque aquí pasa mucha gente todos los días. Ustedes están metidos en el hospital, ustedes van de fiesta, los médicos constantemente están yendo y viniendo de su país de vacaciones. Entonces yo no voy a poner en riesgo a mi familia y a mis clientes. Bueno, fui una de las pocas personas que tomó medidas al inicio de todo el boom boom de la pandemia. Y cuando más o menos pasó un mes, que en marzo, abril, fue cuando ya se empezaron a tomar en serio todo, nadie me dijo, ay, es verdad, tenías razón, ay, ahora sí, ahora hay que ponerse las mascarillas. Yo, mira, que yo fui pionera. Pero bueno, yo me sentía bien con el hecho de cuidar a todas las personas que estaban en mi alrededor. Siempre he sido como que muy bruja blanca. Siempre soy la que intento curar a todo el mundo. ¿Cuál de los dos es este? Ay, un bus de visca. Y entonces, cuando ya llegó el tema de las fronteras y empezaron a cerrar también Cuba, pasó lo que no me imaginaba que iba a pasar. Recuérdense que yo había levantado, ay, me estoy quitando el maquillaje de la ceja, yo había levantado el restaurante de mi papá. Estaba yendo bien, yo estaba ganando mi dinerito, estaba contenta porque ya nunca más le faltó la leche a mi hija. Si se acuerdan que en la temporada pasada se lo dije, y yo le prometí a mi hija que nunca más, que iba a llegar el momento en el que mamá no le iba a dejar nunca más acostarse sin tomarse un vaso de leche. Ya yo estaba en ese punto en que dependía totalmente de mí, 100%. Y me sentía bien, me sentía plena, porque me sentía que era capaz de liderar mi vida, de liderar la vida de mi familia. Estaba tranquila, me sentía bien porque me sentía dueña de mi tiempo, estaba solita con mis niños, nadie estaba metido en la educación de ellos, y a la vez eso era bastante positivo porque nadie me jodía y ellos pues siempre han sido muy yo, ¿sabes? Y cada vez que se meten más gente en la educación de tus hijos, es muy bueno porque
se comparten, ¿no?, la responsabilidad, pero por otro lado es difícil porque no todo el mundo tiene la misma forma que tú de educar. Entonces existen esos choques, ¿no?, de cultura y de educación y de todo. Estaba tranquila, salía con mis amigas de vez en cuando, mis niños ya estaban lo suficientemente grandes como para estar en la casa y además que mi trabajo estaba ahí, abajo de mi casa. Mis niños estaban ahí. Imagínate que mis niños se podían asomar al balcón de mi casa y me veían a mí en la barra así y yo los veía a ellos ahí. Y si por alguna casualidad necesitaban lo que sea, nada más que se asomaban al balcón, que era mi cuarto, mami, esto, toma, ¿sabes? O sea, teníamos una jabita. Nosotros en Cuba tenemos la costumbre de bajar una jabita por el balcón y meter las cosas ahí. Bueno, y cuando tenían hambre, nada más que bajaban, cruzaban la calle y estaban ahí. No era una calle principal, o sea, es una calle secundaria donde hay pocos carros y cada vez que iban a cruzar a donde yo estaba, nunca les permitía, o sea, yo no es por hacerme así la máxima wow, ¿no? Pero la verdad es que he tenido suerte en la educación de mis niños, que siempre me han obedecido, me han hecho caso, son niños buenos, ¿sabes? Entonces, bueno, sabían que no podían cruzar la calle sola y en los bajos de mi casa, un croquis, háganse de cuenta, el balcón de mi casa, el restaurante de mi papá que está abajo, que es la entrada de mi casa, y justo enfrente de la calle, que era una calle secundaria pequeñita, está la puerta del otro restaurante donde yo trabajaba. Entonces siempre había alguien del otro lado para cruzar a mis niños. Entonces cuando ellos querían cruzar a donde yo estaba, los camareros del restaurante de mi papá cruzaban a mis niños a la calle, al pequeño, porque la mayor ya cruzaba la calle normal. Y entonces cuando era al contrario, pues era yo, ¿no?, quien los cruzaba al otro lado. Y nunca se me fueron así ni nada, o sea, siempre sabían que no podían cruzar la calle, que no podía el niño cruzar la calle. Nada más, mamá, estoy aquí, y ya enseguida, o si no había nadie que lo cruzara, esperaba ahí a que yo cruzara para cruzarlo. O yo me paraba en el otro lado de la calle y le decía, ya puedes cruzar, porque no pasaba ningún carro. Entonces, estaba bien, manas, esa es la conclusión, el resumen, estaba bien. Y llegó el bendito COVID a joderlo todo, tal cual. Yo estaba yendo incluso a spinning con unas amigas para hacer algo con el cuerpo, ejercicio por la mañana cuando estaban los niños en la escuela y tal. Yo dejaba el restaurante bien colocado por la mañana, abría, no sé qué, me cambiaba, iba a mi spinning una horita, regresaba a mi restaurante hasta por la tarde, todo genial. Mi relacioncita por ahí escondida que me daba mi bim bim blan blan al cuerpo. Mis padres ahí conmigo, mi familia ahí conmigo, mis abuelos ahí. Mana, ¿qué más yo podía pedir? No, el universo no podía dejarme tranquila porque ustedes saben que el universo a mí no me deja tranquila. Y llegó el COVID, trajo también el que cerraran todos los locales de clientes al público. Solo permitían que las personas que tuviesen este tipo de locales y tenían la posibilidad de vender a través de una ventanita o de cosas así, eran los únicos que podían vender. Entonces, ese restaurante donde yo estaba era un alquilado, no era un restaurante propio. Por lo tanto, no se podía seguir pagando la cantidad de alquiler que pedían y lo terminamos cerrando. Se quedó mi papá nada más vendiendo en una ventanita que hay en nuestro restaurante ahí, porque además trabajan 24 horas. Lo único que se podía hacer era vender por ahí. ¿Qué significaba esto? Que me quedé sin trabajo. Y empezaron con el toque de queda, ya no se podía estar en la calle a partir de las 7 de la noche y fueron demasiadas cosas. ¿Sí me entiendes? Do you understand me? Esto lo que hizo es que yo no pudiera seguir viendo al malcriado, porque él venía por el día al restaurante a verme y a estar conmigo. Y ahora ya no estaba en el restaurante, you know. Y yo no lo quería él metido en mi casa todo el día porque obviamente todo el mundo se iba a dar cuenta de que él estaba conmigo, mis niños estaban ahí porque no estaba yendo a la escuela, porque todas las escuelas cerraron. Estaban 24/7 ahí. Yo no me podía ir lejos y dejar a mis niños. Bueno, sí, se entienden, ya se están ubicando, ¿no?, en cómo estaban todas las cosas. Y pues eventualmente, obviamente, esto iba a hacer que nosotros nos distanciáramos porque ya no nos podíamos ver y yo no quería que las cosas cambiaran. Antes de que cerraran todo al 100%, porque llegó un momento en el que ya ni siquiera por la ventanita se podía vender, no se podía ni siquiera las personas acercar, nos ponían multas. Si habían 2 personas juntas andando en la calle, ya se extremaron un montón, se extremaron, pero suficiente como para volverse loco.
ya no había ni siquiera posibilidad de que andaran la gente en la calle. O sea, el malcriado no podía irme a ver porque estaba prohibida la circulación, solo en casos de emergencia, poca cosa era lo que se podía, ni siquiera había transporte público. Él tenía moto y tenía unos horarios en el que solo podían ir. Como era médico, eran los únicos que podían salir. Tenía un horario en el que podían ir de casa al hospital y del hospital a la casa. Entonces él obviamente a veces aprovechaba para ir a verme un ratico. Me pierdo, si pasa algo, si toca el timbre, si yo me voy porque me distraigo y ustedes saben que yo no puedo seguir muy bien los giros de las conversaciones, pero mi niño estaba allá abajo en el parque con mis hijastros más pequeños y tocaron la puerta. Así que ahora tengo que concentrarme a ver qué es lo que te estaba diciendo. Y bueno, la cosa es que me dejé de ver con el malcriado. Antes de que cerraran completamente todo, nosotros justo habíamos empezado a hacer salidas en bicicleta. Hacíamos a veces 40, 30, 50, 60 kilómetros, 8 horas, 9 horas, 10 horas en bicicleta, a veces el fin de semana. El malcriado, el cónsul y yo. Bueno, de hecho solo pudimos hacer 2 rutas antes de que cerraran las calles completamente. Ya no siquiera se podía salir en bicicleta a ningún sitio. Y eso ayudó también un poco más adelante ahora lo que les voy a contar. Como ya no permitían ni siquiera salir en bicicleta, no teníamos la ocasión de compartir nada juntos. Y era el momento de tomar una decisión. Ya habían pasado varias semanas en las que él y yo no teníamos nada de contacto, no podíamos darnos besitos, no podíamos hacer nada, porque yo no podía ir a su casa, él no podía ir a la mía y no podíamos vernos en la calle tampoco, ni siquiera para salir a montar bicicleta como hacíamos a veces el fin de semana. Así que él me dijo a mí, ¿por qué no traes entonces a tus hijos con nosotros? Y yo, inicialmente, eso fue una decisión difícil de tomar, porque yo no quería. ¿Cómo vamos a disimular que estamos juntos enfrente de la niña, por ejemplo? El niño no podía porque nosotros hacíamos rutas muy grandes y él me dijo, no importa, hacemos el esfuerzo, hacemos como que no estamos juntos y tráete a la niña contigo. Y bueno, yo no sé, me lo tengo que pensar. Pero al final, bueno, para no darle tantas vueltas así, por terminé por hablarlo con la niña. Digo, mira, mi amor, ¿te apetece que salgamos a montar en bicicleta? No sé qué, mami, ¿cómo voy a salir a montar en bicicleta si yo no sé montar en bicicleta? Y uy, mi vida preciosa, hermosa, pues te enseñamos. Y así puedes salir con nosotros. Si te enseñamos, ¿sales con nosotros en bicicleta? Sí, por supuesto. Y bueno, llegó el momento de enseñarle a mi niña a montar bicicleta. Eso fue algo muy bonito porque tomamos un día para ir al parque. Habían altos y bajos en el COVID, en el que de repente dejaban hacer cosas y de repente no. Entonces, cuando ya habían pasado un tiempecito que parecía que los casos habían disminuido un poco, dieron permiso a que lo único que se podía hacer era ir al parque y hacer footing. Correr por ahí, no sé qué, pero que no podían haber muchas personas en grupos, solo podían ser familias o cosas así, ¿no? O sea, si la policía te paraba, solo tenías que demostrar que eran del mismo círculo familiar, y no podían haber grupos grandes. Vamos a que aprendas a montar bicicleta y cuando ya estés lista, volvemos a salir de nuevo, aprovechando de que se puede de nuevo salir con mascarilla y todo eso, pero se podía. Nos fuimos al parque a enseñarla, junto con el malcriado, porque tenía que aprovechar la oportunidad para que estuviésemos juntos, además de que quien tenía bicicleta era él, no yo, y entonces él lo que hizo fue prestarnos la bicicleta para que ella aprendiera y se fue entonces conmigo al parque que estaba ahí cerquita de su casa para poder coger la bicicleta. Yo no pude enseñarla porque yo, a veces la mamá, pues tenemos un instinto de cuidarlos demasiado, ¿sabes? Y cada vez que me parecía que se iba a caer o así, bueno, la cosa es que no conseguía dejar de sentir miedo de que se iba a caer o que se iba a hacer un raspón o que le iba a pasar algo. Y ahí fue donde entró el malcriado a enseñarla a montar bicicleta y me dijo, no, mira, no mires, quédate ahí sentada. Me decía, estás castigada. Me sentó en un banco y me dijo, me voy a ir al otro lado del parque y vas a ver cómo ella cuando vuelva va a aprender, va a volver en la bicicleta. Yo, porque no había manera, yo no la soltaba. Entonces él me dio la confianza. Y pasó un ratico, no sé qué, y cuando volvieron,
ya era niña. Había perdido el miedo, porque es que yo siento que ella sentía miedo porque yo sentía miedo y como no la dejaba, no la soltaba porque sentía miedo, le decía te vas a caer, pues obviamente ella tenía miedo de que se iba a caer y él era todo lo contrario, le decía no te vas a caer. Entonces terminó él por enseñarle y tengo foticos por ahí, creo, del momento en el que ella regresó y me enseñó, mami, ya puedo, toda feliz y toda contenta. Entonces, después de un par de semanas de estar saliendo con ella a que practicara en la bicicleta, que ya se sentía segura, decidimos hacer una ruta pequeña, obviamente no esas grandes rutas que hacíamos de 50 60 kilómetros, y le dije, ¿quieres, te atreves a salir con nosotros? Y nosotros hacemos rutas potentes. Sí, mami, sí. Y ella estaba encantada de la vida porque podía estar conmigo y salir un poco de casa, ya que no podíamos salir por todas las restricciones y todo eso. Entonces, contentísima ella con que podía salir conmigo y hacer cosas de adultos. Ese fue como el primer contacto que ella empezó a tener con la vida o sea, como que hacer cosas con nosotros los más grandes, porque siempre es eso, niños, tú no puedes hacer esto. Y ella estaba feliz de poder hacer cosas conmigo que no tuviesen tantas restricciones, ¿no? Y salimos un par de semanas con ella en bicicleta haciendo diferentes rutas. Voy a ir dejándole fotitos por aquí, pim pum, pim bam bam bam, porque a veces cuando regresábamos de la ruta lo que hacíamos es que íbamos a casa del cónsul o a casa del malcriado y almorzábamos. Siempre teníamos como esa rutina, o almorzar o cenar en casa de cualquiera de nosotros tres cuando volvíamos de la ruta. Entonces a veces parábamos a tomar un helado, a veces parábamos a merendar y siempre uno de los tres cocinaba algo, preparábamos los platos que íbamos a compartir. O sea, fue súper bonito porque no podíamos hacer nada más, no se podía trabajar, no se podía hacer nada. ¿Qué pasa? Que obviamente el dinero se acaba y si no estás trabajando, pues el dinero desaparece. Y llegó un momento en que yo me empecé a estresar, volvieron a poner todas las restricciones, que no se podía hacer nada, volvieron a prohibir el salir en bicicleta, volvieron a prohibir el andar en grupos y todas esas cosas, y tuvimos otra vez de nuevo que dejar de vernos. Y ahí fue donde tuve que tomar la decisión de ese momento de que se sepa de nuestra relación, para que él pudiese ir a mi casa, poder cenar conmigo, poderse quedar en algún momento, porque si le cogían las 7 de la tarde en mi casa o en cualquier otro sitio, no podía regresar porque lo multaban. Era una o la otra. Si él terminaba a veces a las 4 o las 5 de la tarde de trabajar, me tenía a mí justo enfrente del hospital, y si él se podía quedar ahí en la casa, genial. Y bueno, ese fue el momento, después de varios meses de relación, en el que tomamos la decisión de vamos a formalizar. Mis padres estuvieron encantados, la verdad, porque le tenía mucho cariño, él ayudaba muchísimo a mis papás. Obviamente me dijeron, ya nos habíamos dado cuenta, porque qué persona iba a estar así tan pendiente de ti, que siempre estaba por ahí, siempre me iba a ver, incluso en el medio del COVID. Una cosa era antes en el restaurante, que se sentaba a comer conmigo, que hacía presencia, que cerraba ese restaurante conmigo, que ahora que había COVID, que había tantas restricciones, me seguía yendo a ver. A veces iba nada más que unos minutos, pero iba, ¿sabes? Entonces obviamente pues era difícil esconderlo. Y terminaron por decirme, era demasiado obvio. Y bueno, con el tema de los niños sí fue un poco más lento. Nani, pues al haber compartido con nosotros en esto de la bicicleta, pues la senté y le dije, mira, mi amor, el malcriado no es solo mi amigo, es mi pareja, ¿qué te parece? ¿No te importa? ¿Te cae bien? O sea, esa conversación de qué te parece que sea mi pareja ya era diferente que cuando estaba más pequeño, que no lo hacía formar parte de este tipo de decisiones. Ahora ya era lo suficiente grande como para poder tener una conversación, no de adultas obviamente, pero sí tomando en cuenta qué es lo que ella cree, porque si ella no se sentía cómoda por algún motivo, que obviamente no era el caso porque se notaba, porque salíamos juntos, pues iba yo a tomar en cuenta lo que ella me dijera para entonces yo poder tomar pasos como traerlo a casa a dormir, por ejemplo. Como ya había un contacto, como ya se conocían, ya ambos, o sea, tanto ella como el niño lo conocían porque almorzábamos juntos a veces, estaban en restaurantes, se lo tomaron bien. Primero hablé con la niña, luego el niño, a pesar de ser más pequeño, también lo tuve que hablar con él. Tengo una pareja, ¿entiendes? No sé qué, él entendía, todo bien, todo para los niños estaba todo perfecto. Entonces, como la niña fue la primera que se lo dije y fue la primera que incluimos en nuestras salidas y todo eso, a partir del momento en el que ya conversé con todos, fue cuando entonces ya incluimos
al niño, porque fue como que lento, ¿no? Primero voy a incluir a la niña, después voy a incluir a mis padres, después voy a incluir al niño, después... Yo creo que fue que yo necesitaba ese proceso. Necesitaba sentir que todo era despacito, para estar tranquila. Pero si no era así, no nos íbamos a poder ver. Así que, bueno, así pasó. Yo creo que ya llevábamos, no sé si unos 6 meses, a lo mejor ya teníamos otra relación, 4 no, unos 5 o 6 meses ya habían pasado. Fue despacito, pero fue y tenía que ser así. Yo también ya me sentía más segura de que él era una buena persona, de que podía compartir con mis niños, de que a mis niños le caían bien. Ay, y sí, tocaron la puerta otra vez. Ay, Señor, bendito de la caridad. Bien, nosotros estábamos con esta salida, empezamos a compartir más. Yo les habité también una habitación a mis niños, obviamente no iba a dejar que él se quedara conmigo en la casa, estando todos ahí, porque acuérdense que inicialmente yo tenía mi cuarto, mi cama, la cama de ellos al lado, pero estaba dentro de los planes habitar el cuarto, que era un almacén para los niños, y como yo ya estaba trabajando en el restaurante, estaba ganando mi dinerito, no sé qué, pues ya había tenido la posibilidad de restaurar la habitación, ya la había pintado, ya había quitado las humedades, ya todo, antes del que empezara el COVID. Entonces ya ellos tenían su habitación y ya él podía quedarse conmigo en mi habitación sin que hubiese ningún tipo de cosa rara. Y eso también pues, fue un plus. A la vez, si estábamos en alguna salida, si hacíamos algún plan todos juntos de familia y nos cogía estando en casa de él, nos quedábamos en casa de él. El apartamentico donde él estaba era un apartamento con una sola habitación porque era él solo. Y lo que hacíamos es que él tenía un sofá cama grande, entonces ahí pues poníamos todo para que ellos pudiesen estar cómodos y nos quedásemos. Ya como les digo, las cosas eran diferentes y fue un poco forzado. Esa es la realidad, no les voy a mentir, porque yo no quería que llegase a eso, pero era eso o nada. Tenía que tomar la decisión de o incluir a mi familia o separarme de él, y ya nos habíamos tomado cariño. Y me daba demasiadas cosas, me aportaba demasiadas cosas positivas a mi vida. No quería deshacerme de ese sentimiento. Así que al final fue como... era lo que tenía que hacer para poder estuviésemos juntos. Y ya por fin el universo me había dado una buena persona en mi vida, no podía desaprovechar la oportunidad. Ya veríamos más adelante qué hacer. Llegó un momento en que como que ninguno de los dos quisimos hablar del tema. ¿Sabes? ¿De qué vamos a hacer cuando te vayas? Casi que lo empezamos a esquivar y a esquivar y a esquivar. Y a la vez, cuando se acercaba el momento en el que él tenía que irse, todo se atrasó por el COVID. Es decir, no se fue cuando se tenía que ir, su carrera y toda su especialidad se atrasó porque los exámenes no se pudieron hacer cuando se tenían que hacer dentro de la planificación del año escolar, como si fuese un niño, pero sí, o sea, dentro del año en que tenía que graduarse no se pudo graduar, y eso pues ayudó a que estuviésemos mucho más tiempo juntos por el tema del COVID y toda esta vaina, you know. Déjame separar un momentico aquí las pestañas. ¿Sabes? Se me suben los hombros de la tensión. Y cuando me acuerdo hago así y relajo los hombros. Y luego, sin darme cuenta, los vuelvo a subir. Es como cuando tienes las cejas así, ¿sabes? Que te das cuenta y relajas. El tiempo fue pasando, un año pasó y ahí seguíamos. Un año juntos, cuando se suponía que a los pocos meses, como a los 8 meses o así, él se tenía que regresar a su país. Pero ya había pasado como un año y todavía seguía ahí, porque no se tenía fecha de cuándo iba a terminar, por el tema de que hasta que no hubiese menos restricciones y todo, ni siquiera podía viajar, porque estaban cerradas las fronteras, los aeropuertos, se volvió a caer de nuevo. No podía ir a Honduras, porque estaba cerrado y todos los aeropuertos, así que no se podía ir. Y a la vez pues ya estábamos aprovechando, ¿no?, de que no sabíamos cuándo iban a volver a abrir fechas para exámenes, para irse, para todo. Empezamos a hacer cosas en familia. Era la primera vez que yo hacía algo con alguien en familia. Era la primera vez que mis padres compartían bien con alguien que estuviese conmigo. Era como un sueño. Yo nunca me imaginé que eso fuese a pasar. Era algo que
muchas veces en mis años anteriores había soñado. El sentarme en la misma mesa con mi pareja y con mis padres sin que hubiese una discusión, sin que hubiese una mal mirada, un mal pensamiento, tú sabes. Y recuerdo que la primera vez que nos reunimos, que invité a mis padres, ellos hasta se sentían emocionados. Porque siento que para ellos también fue algo increíble el que su hija por fin estuviese con alguien que valía la pena. Y también pues yo creo que había cometido el error de que anteriormente yo también había sido la que había colocado algunas barreras entre mis parejas y ellos por el hecho de lo que ellos pensaban de mis parejas, ¿sabes? Entonces llegó un momento en que dejé de incluirlos y como quiera que sea, eso afecta también a la relación padre-hijos. Y ellos se sintieron muy emocionados en el momento en el que decidí llevarlos a la primera comida con mi pareja. Ya se habían hecho amigos también del cónsul, nos habíamos como que creado una especie de familia política. Éramos como una piñita. Tanto la Navidad siguiente, los momentos festivos, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de no sé qué, el Día del Médico, todo ese tipo de festividades, empezamos a celebrarlos con ellos. Ellos ya eran parte de la familia, tanto el malcriado como el cónsul. Algo súper bonito que yo, como les digo, traté de olvidarme completamente de que en algún momento eso se iba a terminar. Sucedió algo y es que obviamente me quedé sin plata. Ay, señor. ¿Qué hago yo ahora que no se puede hacer nada, no se podían hacer negocios, no se me ocurría? ¿Qué hago yo? O sea, ¿qué voy a empezar a vender? Yo que no tengo ni siquiera cosas de valor, ¿cómo voy a sobrevivir? Y aquello pues me empezó a estresar. Empecé a sentirme mal porque yo ya no podía salir, ya no podía hacer cosas. Mis padres me ayudaban obviamente con comida y con las cosas que compraban para la cafetería porque mi papá seguía vendiendo por la ventanita. Entonces seguía comprando cosas y de esa manera mi papá me ayudaba siempre con la comida. Comida en el frigorífico no nos faltaba. ¿Para qué les voy a mentir? O sea, mi familia era la que se encargaba de alimentarnos, pero no era solo comida. Uno no puede estar sin dinero, desgraciadamente es así. Ya me cambio de lugar. Ay, espérate, me tengo que sentar porque me duele, manas, me duele. Igual. Ay. Si puedo recostar un poquito la espalda, eso. Cada vez que nosotros íbamos a hacer comidas, tanto en casa de uno como el otro, o sea, nuestros planes cuando ya no se podían hacer cosas, se empezaron a basar en quedar a almorzar o a comer. Y el cónsul nos pasaba a recoger en el carro porque no se podía andar a pie, no podías ver nadie. O sea, todo aquello se volvió un desierto, no podías ver una persona caminando en la calle, entonces el cónsul nos pasaba a recoger a la casa, íbamos o a casa del cónsul o a casa del malcriado o iban a mi casa, entonces se basaba en comida. Uno hacía comida, ellos hacían comida de su país, yo hacía comida de las que yo hacía en el restaurante o comida mexicana o cosas así. Y ellos también me enseñaron a mí, yo incluí platos de Honduras, platos diferentes en el restaurante antes de que cerrara, porque ellos mismos me enseñaron. Y ahora, cada vez que tocaba la comida, pues habíamos encontrado un sitio que hacía tortillas, las tortillas mexicanas. En Cuba, increíble, por raro, se me hace súper raro también que en tantos países de Latinoamérica existan las tortillas de maíz y las tortillas de harina y nosotros no las tengamos. Tenemos muchas cosas parecidas con las culturas de otros países de Latinoamérica, sin embargo, se me hace súper raro, de verdad, que no tengamos esa costumbre de las tortillas. Todas las semanas, cada vez que íbamos a ir a comer entre nosotros, comprábamos en ese sitio nuevo que amábamos porque no lo conocía casi nadie. Los paquetes de tortillas nos vendían 25 tortillas, ya fuera de maíz o de trigo. Eventualmente, como yo no tenía ingresos de nada, empecé a conversar esto con el malcriado, no sé qué hacer, estoy estresando demasiado, empecé a tener ansiedad, empecé con esos, no puedo seguir así, ya no puedo seguir saliendo, no puedo. Llegó un momento en que el estrés me estaba acabando, porque uno cuando tiene hijos no puedes estar en el aire, no puedes vivir del aire, ¿no? El dinero no crece en los árboles.
Y él intentaba ayudarme con las ideas y todo, pero no sabíamos qué podíamos hacer porque había muchas cosas que no se podían hacer por el COVID, todas las empresas estaban cerradas, pero ¿qué es lo único que es necesario pase lo que pase? La comida. Y se me ocurrió un día más, miren, yo les digo que de verdad se me hace súper raro mi mente y mis poderes y mis cosas porque, bueno, lo soñé. Me acosté un día, estaba con estos pensamientos de qué voy a hacer, él intentaba ayudarme, yo también no le aceptaba las ayudas porque él me quería ayudar también con cosas que yo decía, no, o sea, no voy a permitir ni que me mantenga nadie ni nada. Ideas sí, se las acepto sin ningún problema. Me acosté ese día que estábamos hablando de eso, no sé qué, y soñé. Me vinieron así las imágenes, las visiones y el de todo y me levanté. Ya sé qué voy a hacer. O sea, fue así. Literalmente, yo estaba acostada y me levanté como si de la tumba me acabasen de resurreccionar. Acababa una resurrección de una momia o algo así. Miren, voy a empezar a hacer platos mexicanos, así como los que yo estaba haciendo en el restaurante, pero a domicilio. Y empecé a comprar las tortillas y empecé a vender las tortillas, es decir, yo no quise dar el secreto de dónde yo compraba las tortillas y empecé a vender las propias tortillas que yo compraba para comer yo. Yo tenía demasiados contactos, todas las personas del hospital que son latinoamericanos, que son de México, que son de Honduras, que son de tal, sí, en muchos de los países en donde se come con tortillas. Y hice un grupo de estos de difusión, todas las personas del hospital que yo conocía y les dije, estoy vendiendo las tortillas. Y en el momento en el que la gente empezó a comprarme las tortillas, que yo dije, es que, ¿cómo no se me ocurrió esto antes? Incluirlas en el restaurante, pero no, o sea, simplemente las compramos para consumirlas nosotros. Y estas personas pues también hacían platos cuando tú podías pedirles platos específicos, no sé qué, y ellos se encargaban. Y digo, bueno, eso mismo que están haciendo ellos, lo voy a empezar a hacer yo también. Empecé a usar las tortillas para hacer platos. Las mismas personas me empezaron a decir, y no tienes nachos, y no tienes no sé qué, y no tienes no sé qué. Y en el momento en que me empezaban a dar ideas, por así decirlo, que tienes esto, tienes lo otro, empecé yo a notar. Quieren esto, y empecé a hacerlo en mi casa. Además que la gente ya me conocía por el hecho de haber tenido un restaurante, tenía que aprovecharlo. Llegó un momento en que como no se podían mover mucho, estaba creciendo, la verdad, bastante la venta y el malcriado era quien se encargaba de recoger las tortillas porque yo no tenía cómo ir. Él pasaba, recogía todas las tortillas, me las llevaba y pasó a ser mi ayudante. Él me ayudaba con todo lo que podía. Al mismo tiempo, el cónsul también pasaba a veces por el lugar, recogía las tortillas y me las traía y luego en vez de comprar las tortillas, ellos también compraban tortillas para ellos mismos para tener en su casa para comer. En vez de comprarle las tortillas al negocio que ya conocían, me las compraban a mí para ayudarme. ¿Qué sucedió? Que llegó un momento en que se hizo famoso mi punto, porque el lugar donde nosotros comprábamos era bastante lejos. Entonces, por mucho que ellos supieran dónde se vendían las tortillas, dónde estaba la fábrica, por así decirlo, no podían ir hasta ahí. Entonces, de cualquier manera, mi punto era en donde se iban y se suministraban todo, ¿no? Crecí y el negocio fue un boom. Gracias a eso, a las ventas que empecé a hacer platos, compré platos desechables, empecé a buscar para plastificar, para hacer un producto bien bonito, para que pudiese salir todos los platos calientes. Llegó un momento en que ya no daba abasto. Y el malcriado, que es un amor, me prestó su moto para que yo empezara a hacer pedidos a domicilio. Y eso me llevó a tener un ingreso muchísimo más grande. Él también me ayudaba, me llevaba a veces a los pedidos a domicilio, me ayudaba con todo.
Empezó él a comprarme cosas para mi negocio. Yo obviamente no podía comprar grandes cosas como electrodomésticos y todo eso. Entonces él empezó a comprarme todo lo que me hacía falta, la cocina, un frigorífico, el horno, un montón de cosas que necesitaba para el negocio, una amasadora para empezar a hacer las tortillas yo misma. Empecé a hacer empanadas, empecé a hacer masas con las mismas cosas que aprendí en México, empecé a hacer chiles, un montón de cosas que él mismo también me iba enseñando para que yo mejorara las recetas y todo. Hasta que armé un menú y todo lo hacía en mi casa. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no tenía equipo de trabajo, todo lo hacía yo. Yo hacía las comidas, hacía agenda, hacía un calendario, hacía todas las comidas y luego las llevaba en horarios específicos. Llegó un momento en el que obviamente en ciertos horarios no tenía capacidad, entonces la gente esperaba a cualquier horario del día y a la 1, por ejemplo, o a las 2 de la tarde era que yo salía a hacer las entregas. La gente tenía que esperar a que yo saliera a hacer las entregas para recoger sus pedidos o para recibir los pedidos, y eso a mí me saturó. A pesar de que él me ayudaba a mí con muchísimas cosas, llegó un momento en que colapsé. Pero para que tengan una idea, el negocio me dio para comprarme mi propia moto, me dio para pagar todo lo que él me había comprado, me dio para remodelar mi casa. Él me llegó a comprar inclusive la televisión que me habían quitado. ¿Se acuerdan que los suegros, el traficante de cuernos me había quitado mi televisión de 52 pulgadas que me habían regalado, o 42 pulgadas creo que era? Bueno, él me compró una televisión de 50, no sé si eran 52, no sé si estoy bien, 50 y tal de pulgadas la televisión, incluso más grande que la que yo tenía. La compró él y luego yo se lo fui pagando poco a poco, obviamente, porque yo no quería que él fuese el que me mantuviese, y a la vez a mí también me hacía sentir productiva. Él me estaba ayudando a mí a pescar. Él mismo decía que me tenía que enseñar a mí a pescar y no regalarme los peces. No sé cómo se dice bien eso. Lo hizo bastante bien, porque a pesar de que él muchas veces no me quería cobrar las cosas que me había comprado, me hizo que yo tuviese esa responsabilidad de pagarle las cosas para que yo me sintiera aún más productiva y que me hiciese sentir a mí de que él no me lo había regalado. Al final hubo muchas cosas que no me cobró y que me obligó prácticamente a no pagarlas, pero yo me sentí bien por todas las cosas que me aportó y que conseguí. Pero no delegué, que ese fue mi error. Me cargué demasiado de trabajo, me levantaba todos los días a las 6 de la mañana, me acostaba a veces a la 1, a las 2 de la mañana haciendo cosas para adelantar para el día siguiente, para poder salir temprano, hacer entregas a domicilio, y me saturé tantísimo que eso me trajo una desgracia. Entre todas las cosas que estaban pasando, había una de las trabajadoras de mi papá que había quedado embarazada. Ella no era gran amiga mía, pero era una trabajadora que mi papá tenía hacía muchos años. Ella estaba casada con un hombre súper bueno y todo, pero estaba sola en La Habana. Quedó embarazada y por X o Y motivo, no tenía personas a su alrededor. Como no tenía a nadie con carro, con transporte, la cosa es que terminé yo por ayudarla a llevar al hospital el día que se puso de parto. No permitían que el marido estuviese dentro de la sala de parto. Ella no tenía muchas amistades ahí, no tenía a su mamá porque además no las dejaban entrar porque estaban todas las fronteras nacionales cerradas. Y yo le dije, mira, olvídate, yo voy contigo, yo voy a ver de qué manera me cuidan a mí los niños y yo voy contigo porque no van a dejar entrar a tu marido. No dejaban en maternidad entrar a los hombres solo en el horario de visita, entonces ella no podía estar sola. Y terminé acompañándola yo con muy buena fe. Dejé lo que estaba haciendo, dejé mis pedidos ese día y yo le dije, me quedo contigo. Me quedé con ella. Esa noche nació su bebé, justo en el momento en el que estaba pariendo, no sé qué, que yo llamé al marido, corre, ven aquí que está naciendo, no sé qué. Llegó justo en el momento en el que ella estaba saliendo, ¿no?, de la sala de parto, y fue increíble porque desde el momento en el que nació el niño, que lo vi, que lo tuve ahí enfrente de mí, que nos lo enseñaron a él y a mí, y todavía incluso ella estaba, le estaban dando los puntos y todo. El bebé y yo tuvimos una conexión súper fuera de lo normal. Fue una conexión universal, una cosa, no puedo explicarlo porque no sé si todas las personas tienen la capacidad de entenderlo. El niño no nació bien. Yo me di cuenta cuando me quedé con ella esa noche
no podía quedarse su papá, como les contaba, que el nené tenía un tic. Tenía algo que yo le decía a ella, no quiero que te asustes, pero el bebé tiene algo. Hacía algo con su piecito, que tipo un movimiento cada pocos minutos, que yo le decía a ella, hay algo que no está bien. Se lo dije a las enfermeras, no me hicieron caso, me dijeron que era normal, que eran movimientos normales de cuando están dentro de la barriga. O sea, son como movimientos involuntarios que hacen los bebés. Pero como era yo quien lo tenía yo, porque ella estaba dolorida y todo, lo cambiaba yo, le hacía todo yo. O sea, yo soy mamá, yo sé. Y llegó un momento en que me alteré bastante, llamé a los médicos lo vieron, me dijeron que tenía que dejar de molestar porque el bebé estaba bien, los médicos volvieron a decir que eran movimientos involuntarios y en mitad de la madrugada el bebé empezó a tener fiebre. Yo me estresé muchísimo, eso fue un día súper horrible para mí porque me sentía sentía mucha impotencia de que no me hicieran caso y de que yo sabía que el bebé no estaba bien. Y en mitad de la madrugada el bebé empezó a tener convulsiones. Y eso a mí me afectó mucho, salí al día siguiente muy afectada del hospital, al bebé lo metieron en terapia intensiva. Y eso es que de acordarme me da así un poco de... La mamá de ella llegó, hicieron una carta, resolvieron una carta en no sé dónde y la mamá llegó a los 2 días y me hizo el relevo en el hospital. Yo me pasé esas 2 primeras noches con ella ahí. Yo me fui a mi casa a descansar y algo pasó. Porque me pongo un poco sentimental. Esa misma noche yo me sentí bastante mal porque no me sentía me sentía bastante impotente de que los médicos no hubiesen atendido al niño a tiempo. No sé, siento que el universo nos unió de alguna manera al bebé y a mí, y al día siguiente cuando yo me desperté yo no podía hablar bien. Tenía la lengua así un poco enredada, no sé qué, pero miren, yo no le di importancia porque tenía que ir al hospital a ir a verla de nuevo y a ir a ver al bebé, que todo estuviese bien. El nene estaba en terapia intensiva y todo, y yo quería ir al hospital a llevarle algunas cosas a ella y todo. Ya no me quedaba esa noche con ella ni nada, ya no me estaba quedando en la madrugada porque ya estaba su mamá ahí con ella. Pero me sentía con demasiada conexión con todo, por haberla visto ahí en su parto, por haber estado ahí cuando su bebé nació, el haberlo tenido en mis brazos todas esas horas, el haberlo atendido, todo. Y el sentirme con esa, no sé, un sentimiento súper raro de que si me hubiesen hecho caso en el momento en el que yo lo dije, pues hubiesen podido evitar que el nene tuviese consecuencias neurológicas por el hecho de que tuvo una fiebre muy alta y unas convulsiones que podían haberlo, bueno, en fin. Yo empecé a sentirme rara, pero fui al hospital, la llevé cosas, no sé qué, empezamos a reírnos incluso porque yo me trababa un poquito con la lengua. Esa misma tarde yo había quedado con mis amigas, había ido con ellas a un motivito, una reunión. Nos estábamos riendo un montón porque según iban pasando las horas, cada vez se me entendía menos lo que yo decía, la lengua se me trababa, la tenía como dormida. Yo me sentí en ese momento como si tuviese una intoxicación, tenía un poco de ganas de vomitar, algunas náuseas, pero la lengua como que tenía un hormigueo y sentía como si tuviese el sabor de mi champú en la boca. Yo tenía muchas cosas de aseo de cuando el traficante de cuernos, porque recuerden que los papás de ellos me traían las cosas por cantidades, y a pesar de que pasó muchísimo tiempo después, incluso 2 años después de que ya yo no estaba con él, yo seguía teniendo muchas cosas de cuando ellos todavía estaban en mi vida, y yo tenía champús de 2 litros, de acondicionador y todo. Entonces yo lo pensé, ¿no? Que a lo mejor el champú, las cosas que me estaba echando, los productos en el pelo y todo eso estuviesen caducadas, que me habían entrado por el cuero cabelludo, que me habían hecho algún daño y tal. Entonces yo dije, estoy intoxicada por el champú, no le voy a dar importancia a esto, con mucha agua se me va a pasar. Bueno, esa noche me la pasé con mis amigas, bebimos un poquito, no sé qué, regresé a la casa. Ya estamos hablando de que habían pasado ya 48 horas. Cuando yo me levanté al segundo día, que ya habían pasado
Ya mi mamá llegó por la mañana y cuando fui a conversar con mi mamá ya no entendía nada de lo que yo decía. O sea, no me podía comunicar con ella. Entonces yo me reía muchísimo, yo a aquello le seguía dando la mínima importancia y le dije, bueno, mi mamá me entendió, no se lo dije, pero no me entendió, de que fuésemos al médico. Cuando fuimos al hospital, que me hicieron pruebas, que estuvimos un montón de horas, el médico me dijo que no tenía nada, me hicieron un TAC, el TAC salió limpio y me mandaron para la casa. Señor bendito, dame paciencia. ¿Por qué pasarán todas estas cosas? Si no pasaran todas estas cosas, tantas personas estarían bien. Porque los médicos siguen viendo un montón de cosas normales sin hacer todas las pruebas que tienen que hacer. Y ya al tercer día, como yo seguía empeorando y ya se me había ralentizado el vocabulario, o sea, ya nada, o sea, ya yo no podía pensar y hablar a la vez que lo estoy haciendo ahora. Yo pienso y yo hablo al mismo tiempo. Estoy pensando lo que voy a decir, pero lo suelto a la misma vez que lo estoy pensando. Llegó un momento en que todo lo que yo pensaba no lo podía decir. O sea, todas mis palabras, que no eran palabras, era un trabalengua, salían unos 2-3 segundos después de que yo pensara. O sea, imagínate, estoy pensando en blanco, el blanco sale de mi boca 3 segundos después de que yo estoy queriendo decir blanco. Y no podía. Entonces nos movilizamos, fuimos al hospital de enfrente, que no tiene urgencias, pero con mis amistades y con todo. Que donde me hicieron el TAC no fue ahí, fue en un hospital que tiene urgencias, pero el hospital de enfrente, que es donde está mi pareja y todo eso, pues no tiene urgencias. Y fui allí con mis amistades, no sé qué, fue donde mi mamá como que se volvió mi traductora, ¿no? De vamos a ver si te ven, si te evalúan, no sé qué. Me vio un médico clínico, el médico clínico me hizo análisis de sangre, me hizo de todo y me seguían diciendo que todo estaba bien y que me fuera para la casa. Me harté, mandé mensajes a un amigo mío que estaba en el hospital ahí, le dije, miren, yo no sé, busca, resuelve, hazme algo, ayúdame, porque yo sé que yo no estoy bien y no me quieran hacer caso de que no estoy bien. Mientras tanto, el bebé seguía en terapia intensiva. Me dijo, bueno, ven acá que te vamos a hacer una resonancia. Me hicieron una resonancia, ya habían pasado 4 días desde el primer día de los síntomas. Y cuando manda él la resonancia para una neuróloga allá arriba, en el piso de neurología, blan, me llama por teléfono y me dijo, arma tu maleta, recoge tus chelines y ven al hospital de urgencia. Necesito que vengas ya, o sea, ni perdas tiempo. Recoge, ponte una blusa, ponte un algo, coge una mochila y ven corriendo para el hospital. ¿Pero qué es lo que pasa? Dime qué es lo que pasa, qué es lo que tienes. Me dice, mira, no. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Mandándole mensaje porque no podía hablar. No, te estás demorando mucho. Arranca y ya cuando llegues aquí te explico lo que pasa. Porque te vas a quedar en el hospital ingresada. Yo, what the fuck. El hecho de haber pasado varios días pues fue lo peor porque no cogieron a tiempo un infarto que estaba teniendo. Y obviamente quedaron secuelas porque en el momento en el que lo podían haber cogido a tiempo, pues no lo cogieron a tiempo. Y ahí empezó una etapa de mi vida totalmente diferente. Estuve mucho tiempo ingresada y ya les voy a contar todo lo que pasó en el hospital. Les voy a contar todo lo que pasó y todo lo que viví en el hospital, en el medio del COVID, sin medicación, sin que me pudiesen atender correctamente y todas las cosas que me hicieron, que terminaron haciendo que esté hoy en día como estoy. Que son cosas de mí que no saben, pero bueno, ahora lo van a saber. Lo dejamos para el próximo capítulo, que son muchas cosas. Siento que les estoy contando tantas cosas, las cosas de la vida. Parece que estoy bien, pero no estoy tan bien como piensan que estoy. Ya les cuento qué fue lo que pasó con mi vida a partir de ese momento. Lo que hizo que mi vida tomara un rumbo diferente. Al mismo tiempo que yo estaba en el hospital ingresada, el bebé seguía en terapia intensiva. ¿Y por qué les recalco tanto en el bebé? Porque van a pasar cosas con el bebé y conmigo al mismo tiempo. Que es muy raro, un poco paranormal. Y nunca le vamos a encontrar una explicación, pero son las cosas que pasan que no tienen explicación. Pero lo vamos a saber el miércoles. Gracias por verme, manas.
Saben que las quiero un montonzazo, pero de los zazos. Denme un likecito para llegar a gente linda así como tú. Perdónenme que no estoy con la actividad normal. En mi ánimo, mi estado de ánimo, creo que se nota que no está del todo normal como siempre. Y estoy aquí tiesa sin quererme mover porque me duele. Todos mis dolores vienen a raíz de lo que les voy a contar en el siguiente capítulo. Las quiero un montón. Yo soy Eli, más conocida como la cubana del pijama rosa. Baisito, las amo mucho. Chao. ¿Cómo me levanto de aquí ahora para ir a apagar el teléfono? No lo sabemos. Pero ahí voy. Ya estoy yendo. Bueno, vamos a quedarnos aquí un ratico. Supongo que se le acabará la batería al teléfono en algún momento. Buena.